Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy quiero traer un sermón, ¿verdad? En español. Y acabo de predicarlo en inglés, ¿verdad? Y es un poco diferente en español. En inglés se llama Who's to Blame. En realidad no sé exactamente cómo traducir esto. La única manera que sé yo traducir who is to blame, o sea, a quién debemos echar la culpa, es traducirlo, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Entonces esto será llamado o intitulado, ¿quién es culpable? En el mundo de hoy, muchos quieren echar la culpa a otros. Y vamos a Génesis 3. En un momentito vamos a ver esto desde el principio de la Biblia. Gente echando la culpa a otro. Pero en el mundo de hoy miramos muchos echando la culpa. Nadie quiere tomar responsabilidad y confesar, yo soy el culpable. Cuando uno mira el pecado en otro, el otro dice, no, a mí no, a él. Siempre quieren echar la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué hacen así? Bueno, antes de comenzar en este sermón, quiero explicar el por qué puse este título, ¿ok? Como joven yo me nací aquí en Florida. Y dicen los Breakers, ¿verdad? La familia mía, la familia Breaker dice, nosotros tenemos la agua salada en nuestras venas, porque siempre hemos vivido cerca de agua salada. Y yo me gusta nadar, navegar, surfear, pescar, me gusta mucho el agua. Pero como joven, yo estuve en la escuela secular y cada año salimos nosotros en el verano por 3 meses. Salimos en el principio de junio y teníamos junio, julio y agosto libre. Y no regresamos a clase hasta septiembre. 3 meses enteros libres en el verano. Y bueno, hoy no. El otro día estuve yo manejando y yo vi una escuela y dice, bienvenidos otra vez a clase en el agosto. Y yo dije, ¿agosto? No, ¿por qué? Qué raro. No sé por qué. Pero cuando yo era joven, mi papá tenía trabajos, pero perdió su trabajo mucho. Tenía un trabajo y perdió trabajo y cosas así, ¿verdad? Escuché peces ahí, delfines quizás. El otro día estuve aquí con mi hija y vi algunos delfines ahí. Pero mi papá tenía libre estos 3 meses también en el verano. Y nosotros salimos de aquí y fuimos a Oklahoma y fuimos al estado de Wyoming para visitar familia. Entonces yo siento bendecido, siento que fui muy bendecido en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que he vivido 3 vidas. ¿Cómo explico, verdad? Aquí viviendo cerca del agua, yo conozco cómo es vivir cerca del agua. Pero cuando fuimos a Oklahoma a visitar los padres, muchos peces escucho ahí, para visitar los padres de mi mamá, conocí los granjeros y ellos fueron granjeros y ellos tenían siembras y todo. Y yo pude entender cómo es vivir una vida así. Y hasta hoy me gusta plantas, me gusta plantar y sembrar y cosas así. Y después fuimos a Wyoming, donde viven los padres de mi papá. Y ellos vivían en una montaña. Y yo conocí cómo era vivir en una montaña. Y donde vivíamos nosotros teníamos una casa de 2, 3 plantas y estaba en un lado de la montaña. Y yo pude salir de la puerta y ir caminando en la senda de venados. La senda de venado llega, varias veces los venados llegaban hasta la puerta y miraban adentro. Entonces yo me sentí bien conociendo por lo menos 3 diferentes vidas, ¿verdad? O zonas, podemos decir. Y allí no teníamos nosotros en el televisor cable, ni VHF o UHF. Y nosotros no pudiéramos ver televisor, sino por VCR, ¿verdad? Los casetes. Y tenía muchas películas, mi abuelo, películas antiguas de 40, 50, 60, ¿verdad? Los años así. Y ellos siempre tenían muchas películas. Y con este casete pudieran ver películas de
pues cualquier cosa, musicales se llama, ¿verdad? Musicals en inglés, miramos mucho. Bueno, por esto, viendo las películas de mucho tiempo atrás, yo no me siento bien en mi generación. Yo fui creado en otra generación de mi papá, generación de mi abuelo. Yo conozco más la historia de este tiempo que del tiempo mío. ¿Me entiendes? Mi abuelo quería mucho la música. Él estaba en la Segunda Guerra Mundial y él escucha a Glenn Miller y otros, ¿verdad? Benny Goodman. Bueno, él me mandó, hay que escuchar a esta música. Y yo escuché todo, yo conozco todas estas canciones de los años 40, 50, cosas así. Pero estábamos nosotros, rápidamente tengo que dar esta historia, estábamos allí en un verano y miramos una película. Ni me acuerdo cuál película era, pero si no me equivoco tenía el actor que se llamaba Bing Crosby. Y Bing Crosby era un cantante y él estaba cantando y cantó esta canción. Mr. Booze, Mr. Booze, Mr. B-O-O-Z-E-O, Mr. Booze. Y así estaba cantando y cosas así. Oh, qué horrible, ¿verdad? ¿Cómo recuerdo yo tales cosas? Pero yo recuerdo. Y un parte de esta canción era Who's to blame? What's his name? Mr. Booze. Who's to blame? Who's to blame? ¿Quién es el culpable? Y esto se pegó aquí en mi cerebro. El otro día estuve pensando, mire, en el mundo de hoy miramos un gran desastre, ¿verdad? Muchos correos electrónicos, llamadas telefónicas recibo yo de mucha gente y cada uno diciendo lo mismo. Don Roberto, horrible el mundo, es un gran lío. ¿Por qué? ¿Por qué está tan horrible el mundo? Vino COVID. Y después de esto, ellos tenían los lockdowns, como digamos en inglés. Lockdown es gente mandado ser encerrados en su casa. Y esto destruyó la economía de muchos lugares y todo. Y mucha gente hoy en día están sufriendo. Y muchos me dicen, don Roberto, es un gran lío. ¿Quién es el culpable? Es una buena pregunta. Hoy quiero hablar de esto. Yo tengo 7 puntos, ¿verdad? Y quiero preguntar, ¿quién es el culpable? ¿A quién debemos echar la culpa? ¿Quién es que comenzó este gran lío? ¿Y por qué es un lío? Como un joven yo, cuando era joven, como un anciano ahora, pero cuando yo era joven yo recuerdo que era bueno. Había mucho dinero y la economía buena y precios muy bajitos, más seguro salir de casa, todo. Ahora no. Cuando yo era joven, yo tenía bicicleta y de aquí hasta el fin de nuestra península donde vivimos es una milla. Como 8 años, 9 años, 10 años. Yo salí de casa, fui allí en mi bici. Hice todo el día. No regresé hasta casi la noche. Yo solo, sin ver otro ser humano. O si vi otro ser humano, era un anciano. Oh, ¿qué tal, hijo? Oh, ¿qué tal? Nadie me molestaba. Yo no tenía, pues, pensamientos de uno me va a secuestrar o algo así, ¿verdad? Pero hoy tenemos más vecinos. Y hoy, pues, yo no permito a mis niños salir sin supervisión. Porque tengo miedo que uno puede violar o matar o secuestrarlos, ¿verdad? Es un mundo diferente en que vivimos hoy. Y es más peor y más horrible. ¿Por qué cambió? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es que hizo esto? ¿Por qué está tan peligroso el mundo de hoy? ¿A quién debemos echar la culpa? Vamos a comenzar en Génesis capítulo 3, porque es una buena pregunta. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6 dice, y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí es la historia de Adán y Eva. Y llegó Satanás como serpiente, ¿verdad? La serpiente engañó a Eva. Y ella pecó. Ella comió cuando Dios dijo, no debéis o debáis comer. No debes comer. Dice entonces, y fueron abiertos los ojos de entre ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz del Señor Dios que se pasaban en el huerto del aire del día. Escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Oiga bien lo que pasa. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, sí, Señor, soy el culpable, yo pequé. Así respondió, claro que no. No, mire lo que dice. Y respondió, la mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. Es culpable él. Y el Señor dijo, pues ella es que me dio. Como si fuera niño, echó la culpa. Pero ahí no termina, mire lo que dice, lo demás. Lo demás dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué no dijo ella? Pues cierto, yo pequé, yo hice lo contrario, ¿verdad? De lo que tú dijiste. Y yo pequé. No, ella dijo, oh, sí, la serpiente. Bueno, ¿lo ves en su mente lo que pasó? Adán, ¿qué hiciste? La mujer, la serpiente. Y siempre echando la culpa los todos. ¿Por qué? Porque no pueden dar la verdad. Son culpables. Porque no pueden honestamente confesar. Porque quieren echar la culpa. 14. El Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita eres, y más y más y más. No voy a leer lo demás, ¿verdad? Pero tú sabes lo que pasó. Dios dio juicio sobre todos por su pecado. Pero es interesante que ellos no querían confesar su pecado, solo querían echar la culpa. Y eso es algo que miramos hasta hoy. Hoy en día tenemos muchos echando la culpa, en vez de confesando su pecado. Yo he visto, y quizás tú, cuando algo mal pasa, nunca dicen, bueno, esto quizás pasó porque yo hice mal. No. Algo mal pasa, ellos dicen, entonces es culpa de él. Qué horrible, ¿verdad? No es siempre la culpa de otro. Primeramente debemos ver, ¿qué hice yo? Porque quizás estoy sufriendo por algo de que yo hice. Ahora, si yo estoy bien con Dios y no hice nada mal, ahora mal viene, ¿por qué? ¿De quién es la culpa? Bueno, tengo 7 puntos, ¿verdad? 7 puntos. Y quiero decirte esto. Muchos en el mundo de hoy que no son cristianos, que no quieren a Dios, ellos echan la culpa a Dios. No sé si has escuchado tú esto, pero yo sí he escuchado. Cuando algo mal pasa, uno dice, pues, todo es la culpa de Dios porque Él hizo esto a mí. Dios malvado, Dios malo, porque Dios no es bueno, Dios me hizo mal, todo es de Él. ¿Por qué no? Si en verdad era Dios, Él pudiera bendecirme, pero no lo hace. Entonces es su culpa que yo tengo que sufrir y padecer. ¿Has escuchado tú algo así? ¿Es la culpa de Dios? Pues claro que no. Dios no es el malo. Si hay malo en el mundo, esto no es de Dios. ¿De dónde viene? Del pecado. El problema es el pecado. Dios no hizo a nosotros como pecadores. Dios hizo a Adán y Eva sin pecado. Y después dijo, tú puedes escoger bien o mal. Cuando ellos escogieron hacer mal, ahora es la culpa de ellos porque ellos pecaron. Ellos son el pecador. Dios no es el pecador. Dios hace todo bien. Nosotros, los seres hermanos, los pecadores, destruyen todo. No es justo echar la culpa a Dios. Cuando yo estuve en el instituto bíblico, ¿verdad? Bueno, más atrás, yo gradué de la escuela secundaria y me mudé aquí otra vez. Mi mamá y papá se divorciaron y de la edad de 14 tenía que ir con mi mamá a vivir 4 años en Oklahoma. Regresé después de graduarme de la escuela secundaria. Y de la edad de 17, 18, estuve aquí con mi papá. Y yo empecé a ir a la Universidad de la Florida Oeste. Y allí miré muchas cosas feísimas. No cristianismo, en ninguna manera. Era muy secular.
Muchos pecadores tomaron pues cerveza, vino, fornicaban, mucho homosexualismo. Como un cristiano, yo no quería estar en este lugar. Entonces yo fui un año a la universidad allí y yo dije a mi papá, yo no deseo más de esto, es muy mundano. Y mi papá dijo, ¿por qué no vas al Instituto Bíblico donde yo fui? El Instituto Bíblico de Pensacola. Y yo dije, bueno, buena idea, papá. Y yo fui al Instituto Bíblico y yo me gradué ahí. 3 años era. Entonces yo tenía mis 4 años de la educación más alta o algo así. Y yo gradué con bachillerato de divinidad. Pero mientras que estuve yo en el Instituto Bíblico, yo tenía mi propio negocio. Corté la grama. Y yo tenía muchos lugares donde yo corté grama. Y yo pudiera trabajar cuando quería. Yo pudiera trabajar 14 horas un día y el otro día libre. O 8 y 8, lo que deseaba yo. Pero a veces yo quería trabajar todo en un día para tener libre el otro día para ir a pescar o hacer otra cosa. Era bueno que yo pudiera planear, ¿verdad?, mi horario y trabajar cuando yo quería trabajar. Pero cuando vino el tiempo frío, verano es el tiempo de calor, y aquí en Florida, estamos en el norte de Florida, y viene a veces tiempo helado, ¿verdad? Y usualmente es como 2 o 3 meses. Y durante este tiempo no está creciendo la grama y yo no tengo trabajo. Y había tiempos en que yo fui a trabajar a un supermercado. Y yo trabajé en este supermercado, Piggly Wiggly se llamaba. Piggly Wiggly, muy famoso en el sur de los Estados Unidos, el supermercado Piggly Wiggly, muy pocos hay hoy en día. Y yo trabajé allí con otro hermano en Cristo que estaba, uno de mis amigos, y él estaba en el Instituto Bíblico conmigo en mi misma clase, hermano Brian. Y nosotros trabajamos juntos en el supermercado y cuando llegó el tiempo de comer, ¿verdad?, el almuerzo, nosotros fuimos a veces, en vez de comer almuerzo, fuimos a predicar en la calle. Y trabajamos nosotros juntos. Y en este negocio nosotros siempre testificábamos, siempre predicábamos a los otros que trabajaban ahí, los empleados, ¿verdad? Y algunos aceptaron al Señor, gracias a Dios. Pero había uno que no. Y yo no sé cómo se llama en español, el butcher. No sé qué es butcher, ¿verdad? Verdugo no, es otra cosa, verdugo. Él que cortaba la carne, ¿verdad? Toda la carne de res. Él tenía su propio departamento y él estaba atrás ahí cortando el bistec, el carne de res y todo esto. Y él estaba trabajando en esta zona. Y muy poco hablábamos con él. Pero hablábamos con él una vez y siempre pregunté, ¿crees tú en Dios? No. El otro hermano, hey, ¿eres cristiano? No, yo no creo en Dios. Y mi hermano dijo que él preguntó una vez, ¿por qué no crees tú en Dios? Y él respondió, mire, en este mundo hay mucha maldad. En África hay niños que mueran de hambre. ¿Qué tipo de Dios permite que pase todo esto? Esto no es un Dios justo. Y yo no puedo creer en un Dios así, que permitan niños morir de hambre. Bueno, yo entiendo por qué él pensaba así, pero quizás no ha pensado bien en esto. ¿Por qué están sufriendo de hambre? Porque Dios está en el cielo diciendo, ¡ja, ja, ja! ¡Muérete, muérete, muérete! No. Si tú entiendes, en el mundo hay cristianos. Y los cristianos no desean esto. Los cristianos son de Dios. Y muchas iglesias en los Estados Unidos, ellos quieren apoyar. Y han apoyado. Y yo conozco muchas iglesias que toman viajes, ¿verdad?, para ayudar a otros países y para ayudar a enseñar cómo tener agua limpia, cómo sembrar y tener comida. Hay muchos cristianos en el mundo que quieren apoyar a tales personas para que no mueran. Dios está trabajando, tratando de apoyar a otros. Esto no es la culpa de Dios que ellos mueren sin hambre. Usualmente la culpa es el gobierno, porque muchos de los países así son países comunistas. Y el comunismo es lo que permite esto. Yo he conocido mucho de la historia del mundo y desde los años 1600, 1700, 1800 de Inglaterra y los Estados Unidos salieron muchos misioneros y fueron alrededor del mundo. Y cuando llegó el cristianismo, wow, todo cambió y la gente era mejor.
y mejoraba todo, la economía y todo. La sociedad cambió. Una sociedad cristiana es una sociedad buena porque hay caridad, hay limosnas, hay gente ayudando a tales que sufren y mueren de hambre. ¿Ok? ¿Me entiendes? Cuando entran los comunistas, no se permite entrar el cristianismo. El Estado es Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos gente muriendo de hambre. Pero este hombre dijo, yo he hecho la culpa a Dios. ¿Has escuchado tú cosas así? No podemos echar la culpa a Dios y decir todo lo que está mal en el mundo, Dios, es tu culpa porque tú puedes cambiar. Bueno, quizás puede Dios hacer algo, pero Dios dio al mundo este libre albedrío, se llama, ¿verdad? Para que nosotros podamos escoger. Y a veces sufrimos nosotros porque andamos mal nosotros o porque otros nos persiguen. No es Dios que está persiguiendo a nosotros. Y yo pienso que es injusto echar la culpa a Dios. Romanos 9:20, porque Dios quiere ayudarnos. Quiere Dios salvarnos y llevarnos al cielo para estar feliz siempre. Esto es que desea Dios. ¿Qué desea el diablo? Que sufrimos. ¿Por qué no echan la culpa al diablo? Porque Él es que quiere que la gente sufra. Romanos 9:20 dice así. Mas antes, oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? ¿O dirá la cosa formada al que la formó? ¿Por qué me has hecho así? No es justo decir a Dios, Dios, todo es su culpa. Es tu culpa por formarme y por crearme. Y yo sufro y todo es tu culpa, Señor. No, la culpa es el pecado. Por el pecado hay sufrimiento. Y eso es el problema. Y por esto Cristo murió en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados y limpiarnos y salvarnos. Jacobo o Santiago dice 1:13 hasta 16. Cuando alguno es tentado, no diga yo soy tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia después que ha concebido, pare al pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Primero de Pedro 4:12. Y lo siento, se apagó mi cámara, ¿verdad? Y por esta razón tengo que grabarlo, el audio, ¿verdad? En la oficina. Entonces voy a dejar solo una foto allí mientras que estoy todavía predicando. Bueno, estamos en primero de Pedro 4 y versículo 12. Allí leímos, carísimos, no os maravilléis cuando sois probados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Dice, mire que no es una cosa espantosa. Yo sufro, ¿verdad? Yo me padezco algo en mi vida. Es el fin del mundo. Así no es. Debemos pensar, mire, el mundo es feo. Hay problemas en este mundo. El mundo está lleno de pecado y sí vamos a tener tiempos de padecimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Echar la culpa a Dios? Claro que no. Debemos entender, pues el mundo es malo y debemos poner Dios primero. Y cuando algo mal viene, pues mirar a nosotros mismos primero. ¿Ok? ¿Hice algo yo para recibir castigo? Y si no, ok, alguien me hace mal. ¿Quién es que me hizo mal? ¿Quién es que en verdad es el culpable? Muchos, como le digo, que no son salvos, quieren echar la culpa a Dios. Pero en realidad, la culpa debe ser puesto ¿en quién? En el diablo. Vamos a 1 Corintios 10:10. ¿Por qué no echan la culpa ellos al diablo? Cuando algo mal pasa, ¿por qué no dicen, el diablo me hizo esto? Lastimosamente en el mundo de hoy hay muchos que están adorando a Satanás en vez de Dios. Y esto no entiendo.
nosotros fuimos a un restaurante y no comimos mucho en los restaurantes, ¿verdad? Usualmente en casa comimos, pero el otro día fuimos nosotros a comer en un restaurante. Y ahí miré a un hombre que tenía tatuaje. Y tenía tatuaje 666. Y yo dije, wow, ¿por qué quiere él servir a Satanás y seguir al diablo? Qué raro, ¿verdad? Otro día nosotros fuimos, no me acuerdo dónde, pero había uno que tenía tatuaje, Satán o Satanás, dijo. Hay mucha gente que cuando mal pasa, ellos dicen, no, Dios hizo esto a mí. ¿Por qué no dicen la verdad? No, Satanás es el que quiere que sufrimos. Satanás es el malo que quiere que todos están sufriendo. Mire, lo que Dios quiere para ti es que seas feliz. Dios quiere salvarte, llevarte al cielo con Él por toda la eternidad para ser feliz con Dios. ¿Qué quiere el diablo? Al contrario, el diablo quiere que seas tú, pues, miserable. Que vas al infierno con Él y en angustia estás ahí quemando, sufriendo con el diablo mientras que Él está riéndose. Tú conmigo, atormentándote, ¿verdad? ¿Quién quiere a Satanás? Una cosa que nunca entendí yo es que uno quiere adorar a Satanás y tener Satanás como su Dios en vez del Dios verdadero. Satanás no sirve. Satanás no te ama. Él solo vive para atormentarte, ¿verdad? Vamos a 1 de Corintios 10:10, como te dije, ¿verdad? Mire lo que dice 1 de Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destruidor. ¿Quién es el destruidor? ¿Quién es el que solo quiere destruir? Claro, esto es Satanás. Entonces, él está todos los días trabajando duro y hacer todo más peor. En cambiar el mundo en un mundo en que sufrimos más y que es más duro vivir. Esta es la obra del diablo, no de Dios. A él debemos echar la culpa, no a Dios. 1 de Pedro 5:8 nos dice así, hablando del diablo. Dice que él quiere devorar. Ahí en 1 de Pedro 5:8 dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiendo en derredor, buscando a quien devore. Satanás quiere devorar. ¿Por qué no echamos la culpa a él? Cuando algo mal sale en el mundo y somos más miserables por algo que pasa, ¿por qué no digamos, el diablo lo hizo? No, muchos perdidos en el mundo siempre echan la culpa a Dios. Esto es algo que nunca he entendido. Bueno, ¿qué está haciendo el diablo o Satanás? Él está construyendo su nueva orden mundial. Lo que desea Satanás es la globalización. Satanás desea tomar control de todo el mundo. Hasta que está en la Biblia la profecía que en los últimos días, después del rapto, el anticristo va a subir y tomar control de todo. Y él va a tener 7 años en que él puede gobernar sobre toda la tierra. Una cosa fea, pero así dice la Biblia. Por esto debemos ser salvos, para que no estamos bajo su reino, ¿verdad? Y yo nunca entendí, pero hoy en día miramos a muchos trabajando con esta meta, ¿verdad? Este deseo que tienen ellos. Un mundo global, el globalismo. Queremos todo el mundo bajo de un solo gobierno y un solo, pues, gobernante, podemos decir. Esto es muy sonso. El mejor gobierno es el gobierno local y más cerca de ti. Porque ellos pueden identificar con tus problemas, pueden hablar tu idioma, pueden saber cómo es la vida en tu lugar, donde estás ubicado, ¿verdad? Pero un gobierno grande, ¿cómo funciona? Hemos visto en el mundo algunos imperios, ¿verdad? El imperio romano. En Roma gobernaba sobre mucho. Pero los fuera de Roma sufrieron porque los de Roma no entendieron el problema de otros en otras zonas. Igual con Bretaña o Inglaterra. Inglaterra tenía el gobierno, un imperio, ¿verdad? Sobre todo el mundo. Pero los en Londres, ¿qué sabían ellos de cosas en India o de cosas?
Cuando tenemos imperios y globalismo, muchos sufren. Debemos tener un gobierno localizado, cerquita, en que toda la gente que viven juntos pueden votar y pueden decidir lo que es mejor para ellos. No uno lejísimo de todo, sin saber los problemas en un lugar. Pero sabemos que Satanás está trabajando y él está usando su gente. Y ellos están formando la nueva orden mundial. Ellos dicen, orden fuera de caos. Y todo el mundo de hoy miramos muchos problemas, mucho caos. Y estamos mirando los problemas. ¿Y quién es que trajo el caos? Los malos, Satanás. Se llama el dialecto hegeliano. Problema, reacción, solución. Ellos traen el problema. Después miran a la gente. Oh, no sufro. Oh, eso es horrible. Oh, miserable hombre de mí. Oh, ¿por qué me pasa por esta prueba? Y ellos vienen como si fueran ellos los salvadores. Y ellos mismos que comenzó, vienen diciendo, si tú me obedeces, si tú me sigas, yo lo puedo cambiar y arreglar todo. Hasta que es mucho mejor. Solo sigues a mí. Y ellos son los que dicen que tienen la solución. Pero ¿quiénes son? Los que comenzaban el problema. Oiga, vino COVID, ¿verdad? Y cuando vino COVID aquí en los Estados Unidos, había uno que dijo, solamente queremos 2 semanas. Y si nos das 2 semanas, vamos a cambiar COVID y ya no más. Vamos a salir y ya no más problemas. Ahora estamos 2 años después. Y ellos han causado un gran lío. Ellos encerraron en casa muchos. Ellos tomaron mucho control. Y ahora hasta la economía está casi destruida. Ellos trajeron el problema. Y ellos dijeron, hay que tomarla. ¿Y sabes qué dan ellos? Una cosa que causa daño. Muchos están sufriendo que tomaron la solución de ellos, lo cual era y tú sabes, ¿verdad? Cosita que pusieron adentro, que sale de una, ¿cómo se llama? Bueno, no voy a decir porque cuando uno habla de esto, ellos le quitan, ¿verdad? Pero ellos dijeron, bueno, el problema es COVID. A veces pienso yo, si ellos no son los que comenzaban el COVID. Y ellos dicen, tú no quieres COVID, ok, tómala. Nos damos tal cosa. No puedes comprar ni vender sin tal cosa. ¿Tomaste tú? ¡Ay, estás sufriendo con mal salud! ¡Oh, pobrecito! Mire cómo ellos están empeorando todo. ¿A quién debemos echar la culpa? No a Dios, a Satanás y los que trabajan en su favor. ¿Y quiénes son? Bueno, ¿a quién debemos echar la culpa? Algunos dicen a los políticos. A los políticos porque sin duda ellos están atrás de mucho de esto. Ellos están atrás de muchos de los desastres en el mundo. Ellos están gobernando mal y no bien. Y causando aún más problemas. Y no sé en tu país, pero en los Estados Unidos, los políticos son muy corruptos y causan mucho daño. Y mira lo que dice Proverbios 28:15. Como león rugiente y oso hambriento, así es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Mucho de la agenda de los políticos es hacernos más pobres. ¿Y de quién es la culpa? Pues los políticos en realidad son muchos malos. Pienso en los políticos de hoy, pienso en los fariseos en los tiempos de Cristo. Mire lo que la Biblia dice de ellos en Marcos 12. Marcos 12:38. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Jesús está hablando de los fariseos, quienes fueron los líderes religiosos de Israel. El gobierno, podemos decir, en aquel entonces. Y dice que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Muchos políticos de hoy, lo mismo.
y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Sí. ¿Pero qué? Versículo 14. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Muchos hoy en día son así. Muchos de los políticos no son justos, no son morales, no son buenos, no son inocentes. Son corruptos, pagados de otros para hacer una agenda de globalización, no hacer la voluntad del pueblo. En público, estamos aquí para el pueblo. Pero ahí en privado están diciendo, ¿cómo podemos quitar la casa de esa viuda? ¿Cómo podemos robar? ¿Cómo podemos taxear, verdad? Poner impuestos. Taxear es una palabra en español, lo inventé. Entonces, ¿cómo podemos quitar y robar y enriquecernos, verdad? Son malos, son malos. Muchos hoy en día echan la culpa a los políticos. Y bueno, justamente los políticos, muchos son corruptos y malos. Pero ¿sabes tú esto? Muchos de los políticos de hoy, ¿sabes quiénes son? Gente en las sociedades secretas. Y muchas sociedades secretas son muy feas. Porque ellos, en secreto, hablan de cómo traer el globalismo. Y muchas de las sociedades secretas adoran ¿a quién? A Satanás. Esto me trae a otro punto, ¿verdad? Ok, hasta ahora hemos preguntado, ¿a quién debemos echar la culpa? ¿A Dios? No. ¿A Satanás? Pues sí. ¿A los políticos? Sí, me parece que ellos están haciendo la voluntad de Satanás, trabajando para su agenda, el globalismo. ¿Y sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son muchos de los políticos? Luciferianos. Son adoradores de Lucifer. En el mundo de hoy existen muchas sociedades secretas, como Skull and Bones en inglés. Se llama Calavera y Huesos. Hay muchos con muchos nombres. Y bueno, no voy a dar todos los nombres. La sociedad de Jason, ¿verdad? Los Illuminati, los masones, muchos existen. Y la Fabian Society, la sociedad Fabiano, ¿verdad? En Inglaterra. Y en esas sociedades, ellos aprenden más de Satanás y cómo adorar a Satanás. Y muchos de ellos son luciferianos, seguidores de Lucifer. ¿Sabes qué? Satanás tiene su pueblo. Como Dios tiene su pueblo, Satanás tiene su pueblo. Y es feo ver el pueblo de Satanás. Pero sí, él tiene. Vamos a 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Ok, Satanás tiene sus propios hasta trabajadores, obreros, dice. Y ellos a veces quieren decir, bueno, yo soy religioso, yo soy de Dios, cuando no son del diablo. 14. No es maravilla porque Satanás mismo se transfigura en ángel de luz. ¿Sabías tú que cuando se aparece Satanás, aparece como si fuera un ángel? Y él viene con mucha luz. Uno que no sabe la diferencia entre un ángel verdadero de Dios y el del diablo va a decir, es de Dios porque mire, es un ángel de luz, debe ser de Dios, cuando no es del diablo mismo. Pero dice, versículo 14, así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene ministros. En inglés, en los Estados Unidos, el jefe se llama el presidente. Pero en otros países, ellos tienen los que se llaman primero ministro, como en Inglaterra y otros países. El primer ministro se llama. Entonces en el mundo secular, el gobierno tiene lo que se llama ministro. Y debe ser ministrando y ayudando al pueblo. Pero ¿qué hacen? Muchos de los primer ministros hacen mal. Y están trabajando para los globalistas,
para empobrecer y empeorar al mundo, traer más caos, traer más lío, para que ellos puedan llegar a decir, somos los que quieren ayudar, somos los salvadores y solo con nosotros podemos arreglar. Pero nunca han arreglado ni nada. ¿Cómo podemos tener confianza en aquellos malos cuando sabemos que ellos no son de Dios? Muchos pertenecen a sociedades secretas. Bueno, vamos a Filipenses 3. A ver si me puedes entender. Algunos sí entienden cómo funciona el mundo, otros no. Pero tú tienes que entender, en el mundo de hoy, la Biblia dice que el diablo, Satanás, es el príncipe de este mundo. Y el Dios con D minúscula de este mundo. Y Dios dio a él un tiempo en que él puede gobernar. Pero Dios dice que él tiene su pueblo y su pueblo va a salir al rapto. Y después del rapto, 7 años, tiene el anticristo todo el mundo. Y él está trabajando ahora mismo construyendo su gobierno, construyendo su reino. Y él tiene su gente, sus adoradores de él, en sus sociedades secretos reuniendo. Y de ahí están en el gobierno en diferentes países. Pero no siguen las leyes del gobierno. Están tratando de destruir los gobiernos y los países para tener un solo gobierno mundial, sin fronteras, sin naciones, en que hay una sola nación. Pienso que algún día el ONU va a gobernar sobre todo y no será soberanía, se llama, ¿verdad? No serán naciones soberanas, ¿verdad? Y el anticristo va a tomar control. Y los que están en posiciones de autoridad de hoy, muchos de ellos son los que están trabajando para el diablo. Y debemos entender, son de las sociedades secretas. Y debemos echar la culpa a ellos y a Satanás por su plan de empobrecernos. Porque si somos pobres, ellos nos pueden gobernar más fácilmente. No hay comida, no hay trabajo, nada. Y el gobierno dice, venga a mí, yo te doy todo. Solo te pido, pues, que tomas esta marca. Será la marca de la bestia, según la Biblia. Y ellos van a decir, hay que tomar mi marca. Bueno, no necesitamos la marca de ellos si tenemos comida y casa y ¿verdad? Y ganados y todo. ¿Por qué? No, ellos quieren quitar del pueblo todo esto. Y decir, no, tú no puedes trabajar tú solo. Tú tienes que venir a nosotros y hacerlo en nuestra forma. Entonces están trabajando duro para hacernos esclavos a su voluntad y no libre, como dice la Biblia. La Biblia dice que cuando uno tiene Cristo, tiene libertad. Y Satanás esto no quiere. Él no quiere libertad. Él quiere esclavizarnos a su agenda. Filipenses capítulo 3, Pablo dice, resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas a mí, ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, dice. Está hablando él de los malos. En realidad está hablando de los fariseos, de líderes corruptos. Y los llama perros. ¿Por qué? Son como puros perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de la concisión. La concisión es ¿quién? Los fariseos. De la circuncisión, ¿verdad? Ellos son de la ley, pero ni siguen la ley. Son malvados. ¿A quién debemos echar la culpa? A los satanistas, a los luciferianos, a los que están de las sociedades secretas, que están trabajando en traer al anticristo y su reino. Debemos ciertamente echar la culpa a tales malvados. ¿A quién más debemos echar la culpa? A los locos. En el mundo de hoy hay muchos locos. Por ejemplo, hay los políticos que tienen su forma de pensamiento de cómo debe ser funcionando el gobierno. Y ellos quieren cambiar de una sociedad libre y economía libre
algo muy feo. Los socialistas, los comunistas quieren tomar control. Pero en cada país comunista que yo he visto, el pueblo es miserable, atormentado y pobre. ¿Quién quiere esta forma? ¿Quién quiere vivir en el comunismo? Nadie. Pero ahí hoy en día hay muchos. Miramos también los marreros o los pandilleros. En Honduras, pandilla o pandillero es marrero y mara. Y eso es algo que conozco yo. Nosotros en los Estados Unidos no tenemos presidente. Dice que es presidente aquel, pero él no sabe nada. Tan anciano que ni puede hablar. Y él permite entrar muchos y hasta casi millones entrando en los Estados Unidos sin papeles. No tenemos frontera. Y algunos que están llegando a este lugar son los pandilleros o mareros. Y son malos. Son de los MS-13. Yo no sé mucho, pero yo conozco personalmente quiénes son los MS-13. Los salvetrucha se llama o algo así. Porque en Honduras estuve yo como misionero 7 años. Y allí en Honduras estuve un día en la casa de otro misionero, trabajando en el carro mío, arreglando algo. Cuando 2 hombres de la MS-13 entraban. Entraban los 2 hombres con armas. Hasta uno tenía láser, ¿verdad? Un láser rojo en su arma. Y ellos nos llevaban dentro de casa y empezaban a robarnos de todo. Estaba yendo a cada diferente cuarto, tomando todo. Y no sé si tú conoces mucho de estos, pero son brutos. Para entrar en esta pandilla tú tienes que matar a otro. Hasta que cortar su dedito o algo así. Y tú tienes que hacer malas cosas, violar, matar, cosas así. Y en este día estábamos nosotros sentados y un hombre que tenía su arma y dijo, cállese, cállese, te voy a matar. Y yo dije, Señor, si tú me matas, tú me haces un favor. Porque yo voy al cielo porque yo soy cristiano. Pero si yo voy a morir hoy, oiga bien, tú vas a escuchar el evangelio, porque yo soy predicador de la palabra y yo no puedo callarme. La Biblia dice, y yo empecé a predicar a él. Y yo empecé a predicar pensando, quizás es mi última prédica. Entonces yo quiero predicar bien, yo quiero que él escuche todo. Y yo predicando, la Biblia dice, tú eres pecador y los pecadores van al infierno. Y la Biblia, y empecé a casi gritar. Y él dijo, cállese, cállese. Y yo dije, no me callo. Yo tengo que predicar el evangelio. Ok, entonces en voz bajo me dijo. No tan voz alta. Y entonces yo empecé a predicar y dar el evangelio. Y él tenía el teléfono y tembló el teléfono y él dijo, sí, ¿qué quieres? Y estaba hablando, escuchando nosotros. Y él dijo, ¿los mato pues? Y ellos respondieron, sí, mátalos. Entonces yo sabía, ok, esto es mi último sermón. Yo lo voy a predicar bien. Y él nos llevó adentro del cuarto. Ahí estuve yo de rodillas cerca de la cama. Y yo me sentí allí su arma atrás de mi cabeza. Y él estaba empujando. Y yo me acuerdo orando, Señor, que sea rápido. Que no me siento nada, que él me mata en una forma que no siento dolor. Porque, Señor, yo sé que voy a estar contigo. Oh, Señor, quiero estar ahí en el cielo y ver tu cara. Y en vez de escuchar la bala y el tiro, ¡pum!, escuché otro ¡pum!, ¡pum! Era la puerta cerrada. Y yo esperé un momentito. Después abrí mis ojos y miré alrededor y estaban fuera. Salieron ellos. No nos mataron. Hasta hoy no sé por qué no. Porque, la voz en el teléfono dijo, mátalos. Pero bebimos hasta hoy. Pienso que Dios nos protegió, ¿verdad? Dios me cuidaba. Porque Él tenía un plan en mi vida y Él quería que predico en internet. Pero es una cosa muy fea cuando uno viene con arma para matarte y cosas así. Quizás Él no me mató porque Él sabía que yo era genuino, ¿verdad? Un cristiano verdadero.
Pero ellos están en todo el mundo, robando, violando, matando. Y ahora ya están entrando en los Estados Unidos libremente por la frontera. ¿Quién es culpable por eso? Pues los políticos, los malos. Porque se permitan, porque es parte de su plan traer caos, traer malo y hacer un lío para que ellos puedan ahora después decir, oh, mire qué malo es. Bueno, si nos da más poder, vamos a arreglar. Pero ellos no quieren arreglar nada, solo quieren dar más poder a Satanás. Aquí en los Estados Unidos tenemos muchos drogadictos. Y es otra cosa que cruce la frontera. Fentanyl se llama en inglés, fentanyl. Y muchos están muriendo aquí en los Estados Unidos. Muchos viviendo en la calle haciendo tales cosas. Para mí es una vergüenza que el gobierno no hace nada. Pero yo entiendo, no hacen nada porque esto desean. Ellos quieren que todo está mal para ver el país caer. Ellos quieren completamente destruir el gobierno que existe y el país que existe y quemarlo todo como Nero, ¿verdad? No sé si conoces a Nero, ¿verdad? Había un emperador de Roma que se llamaba Nero. Él un día pues empezó a quemar Roma. Y estaba quemando casi todo de Roma. Y cuando estaba quemando, este hombre dijo, bueno, yo sí soy el culpable de esto, pero tengo que echar la culpa. ¿A quién voy a echar la culpa? Yo sé, a los cristianos. Los cristianos quemaron a Roma. Y muchos de Roma empezaban a enojarse. Los cristianos son los que hicieron eso. Y mataban muchos cristianos. Habían 10 persecuciones bajo Roma contra los cristianos. Una cosa muy triste, pero es una cosa que pasó. Y en el mundo de hoy miramos muchos en el gobierno haciendo lo mismo, quemando todo el país, no solamente los Estados Unidos, pero otros países, Canadá, España, otros lugares, y ellos están destruyendo. Y cuando la gente dice, pero tú lo hiciste, ellos dicen, no, la culpa es de los cristianos. Igual con Nero, ¿verdad? Ellos nunca quieren tomar responsabilidad de lo que ellos hicieron. Porque ellos están pensando, yo quiero más peor. Porque quiero que está tan peor que nos dan más poder para arreglarlo. Pero no van a arreglarlo, van a entregarlo al anticristo cuando viene. Muy triste, muy triste. ¿A quién debemos echar la culpa? A los que son de verdad culpables. Pero ¿qué pasa? Bueno, hoy en día miramos a muchos echando la culpa a los que no hicieron y no tomando responsabilidad por el malo que hicieron. Quiero leer Salmos 7. Para mí es muy triste. A ver si me entiendes lo que estoy explicando. Tú has visto lo mismo que veo yo. El mundo hoy es muy feo y muchos gobiernos destruyendo todo. Yo pienso que no es accidente. Pienso que están destruyendo porque es su plan destruir. Porque de caos ellos van a traer su nueva orden mundial. ¿Me entiendes? Salmos 7:8 y adelante dice: El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Consumase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo, y Dios está airado, enojado, ¿verdad? Airado todos los días contra el impío. Más y más estamos mirando muchos impíos en el mundo de hoy. Más y más maldad. Más y más peligro. Más y más malos. Hasta que el gobierno lo permite. ¿Y qué va a pasar? Nada. Nosotros tenemos que ver, Dios, a ti, Señor, pedimos juicio. Señor, que juzgas a los malos. Señor, por favor. Y sálvanos, Señor, de su maldad.
Mientras que todo el mundo está quemando como Roma, ¿verdad? En aquel entonces. Yo miro a otros cristianos y yo digo, mira lo que está pasando en el mundo. Y me dice, yo no miro nada. ¿No miras tú el gran lío que está pasando en el mundo? No, yo no veo nada. Y yo veo muchos cristianos echando la culpa a otros cristianos, en vez de echar la culpa a los que merecen. Y hoy en día miramos una cosa tristísima. Miramos muchos que dicen que son cristianos, peleando entre sí, cristiano contra cristiano. Hermanos, esto no debe ser. Es el diablo. Es los que son seguidores de Lucifer, que están haciendo todo el mal. Y los cristianos deben estar hablando y diciendo, mire, ellos son del diablo, en vez de peleando entre sí. Pero muchos cristianos hoy en día están peleando entre sí. Y yo he escuchado muchos echando la culpa a otro cristiano. En vez de ver el malo en el mundo, ellos están mirando a otros cristianos y hablando mal de ellos. La Biblia no me enseña esto. ¿Por qué? ¿Por qué hacen así? Proverbios 6:12. El hombre perverso, el hombre depravado, anda en perversidad de boca. Guiña de sus ojos. Habla con sus pies, hace señas con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pesando mal en todo tiempo, siembra discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Calamidad es ¿qué? Castigo, destrucción. Vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no será remedio. Que venga pronto, ¿verdad? Estas 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 son una abominación a Él. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. Hoy en día miramos mucho de esto. Muchos que supuestamente son cristianos, dicen que son cristianos, que quieren debates, que quieren envidias, que quieren argumentos, que quieren pues sembrar discordia. Echen la culpa al otro. No, mira, este hermano allí, tal, y hablan mal. Mire, ahora no es el tiempo pelear entre sí, ¿verdad? Los cristianos no deben pelear con otros cristianos y echar la culpa. Estamos en una batalla espiritual y el ejército del diablo está trabajando y destruyendo todo. Y ahora es tiempo para unirse los cristianos y trabajar juntos contra la maldad que existe en el mundo. En Salmos 133 leímos, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. ¿Dónde hay la unidad entre los otros hermanos? Esto es lo que falta. Muchos que dicen que son cristianos y pues pienso que no son, solo quieren pelear y echar la culpa. Pero esto no debe ser. Debemos trabajar juntos y hacer lo que la Biblia dice. Ok, otra vez. ¿A quién debemos echar la culpa? Bueno, no a Dios. Aunque que los perdidos y los inconversos quieran, no. Él no es el culpable. Satanás, los políticos, los luciferianos, los locos, ellos son los culpables. Y cualquier que dice que es un cristiano, pero no está siguiendo la Biblia, solo está combatiendo con otros cristianos, esto es aún culpable, porque no es tiempo pelear con otros, es tiempo mostrar al mundo, mire, el mundo está mal, Satanás está trabajando, debemos unirnos en contra de la maldad que miramos, en contra del diablo y su agenda. Pero lastimosamente es difícil para cristianos unir. Bueno,
la última cosa que quiero decir es esto. ¿Quién es el culpable? Bueno, a veces hemos visto que es otro. Hay otros que están trabajando mal y haciendo mal y a veces nos afecta lo que ellos hacen. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros mismos somos culpables. Y debemos tomar la responsabilidad, debemos confesar la verdad. Si pecamos, debemos confesar y decir, lo siento, sí, yo soy el culpable. Yo hice mal, yo voy a cambiar, lo siento. Nunca debemos esconder, nunca debemos pues cubrir el pecado. Siempre es mejor confesarlo y apartar de él. Números 32, 23. Dice, y sabe que os alcanzará vuestro pecado. Siempre el pecado será visto. No puedes esconderlo. Siempre viene la verdad. Si uno miente, eventualmente la verdad va a salir. Y todos van a saber, era una mentira. Y mire quién es el mentiroso. Por esto debemos pensar en esto. ¿Eres tú culpable? ¿Eres tú pecador? ¿Hiciste tú algo? ¿Tienes un pecado escondido en tu corazón? Pues hay que arrepentir. Hay que decir, Señor, lo siento. Yo quiero andar bien. Yo no quiero seguir en pecar. Quiero arrepentirme y andar bien. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En este mundo quizás puedes mentir, quizás puedes hacer mal a otro, defraudarlo, ¿verdad? Cosas así. Y no ir a la cárcel o algo así. Pero en el otro mundo, cuando mueres, tú vas a dar cuenta a Dios. Y tú tienes que explicar a Dios por qué tú hiciste mal contra otro ser humano. ¿Por qué hiciste tú tal cosa? Dios va a pedir. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, 27. Hebreos 9, 27. Leímos allí estas palabras. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. ¿Estás listo tú ir delante de Dios al juicio? ¿Hiciste tú bien en tu vida o hiciste mal? ¿Eres tú culpable de algo? Si no, pues hay que venir a Cristo y aceptarle, porque Él murió en tu lugar para perdonarte. Y es importante que aceptamos a Él para ser completamente perdonado, justificado y ser salvo. Si todo el mundo acepta al Señor, todo va a cambiar. Y estará como un cielo en la tierra, si todos son salvos. El problema es, muchos en el mundo ni quieren ser salvos y quieren obedecer a Satanás o Lucifer. Y ellos están siguiendo a él en vez de Dios. Esto es triste. Por esto debemos pensar, ¿qué debo hacer yo? La única cosa que yo puedo hacer para cambiar el mundo es ser el cambio que deseo. Y ser testimonio bien. Ser como luz, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? Pues si es tú, hay que arrepentirse y andar bien. Ser salvo si tú no eres salvo. Si tú eres salvo, entonces mire al mundo y busque el bien. Y si hay otro que está mal, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si estamos haciendo bien y miramos maldad en el mundo? Debemos sentarnos y decir, bueno, yo no puedo cambiar nada, entonces ¿por qué hago algo? Yo no hago nada. Así es que pide Dios. Pide Dios de nosotros cristianos que cuando el mundo está mal, solo aparte tú y no haces nada. Así es. Aguántelo y espere. Así dice la Biblia. Bueno, debemos esperar y buscar su venida, pero a la misma vez debemos predicar y redarguir y reprender la maldad.
Segundo de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Así es lo que debemos hacer. ¿Eres tú culpable de no hacer esto? Porque esto está escrito a cada cristiano. Nosotros tenemos que hablar y decir, mire, lo que yo veo que estás haciendo es mal y en contra de la Biblia. Tú tienes que venir a la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. No debes tener miedo de redarguir a los malos. Esto es el problema con el mundo de hoy. El problema con el mundo de hoy es, muy pocos cristianos están hablando en contra de la maldad que miramos. Ellos son los culpables. Más y más y más debemos levantar nosotros y hablar. Dice aún más en este pasaje, segundo de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Bueno, pienso que ya estamos en este tiempo. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hoy en día miramos muchas fábulas. Muchos en el día de hoy que han apartado de la verdad. Necesitamos acercarnos a Dios. Y más cerca a Dios, más lejos del mundo. Pero todavía estamos en el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Predicar al mundo. Oiga, mundo, estás yendo en una dirección mala. Estás yendo hasta el infierno. Tú vas a ser dañado, tú vas a quemar, tú vas a morir. ¿Por qué no vengas a Cristo? ¿Por qué no vengas al lado de paz y amor y de bueno? Primero de Timoteo 5:20. Es un buen versículo. Y dice, a los que pecaran, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Pregunta, ¿eres tú cristiano bueno? ¿Eres tú uno que está haciendo esto? Cuando tú mires a un malo, estás diciendo usted, mire, esto es malo, porque la Biblia dice, y tú tienes que estar bien. En los Estados Unidos tenemos el movimiento trans. Una cosa que no entiendo yo, ni muchos otros en el mundo. Este movimiento dice que uno que es en verdad hombre, puede decir que es mujer. Y uno que es mujer puede decir, no, yo no soy mujer, soy hombre. Y dicen, hasta dicen en los Estados Unidos, mire, un hombre puede dar a luz a un niño. ¿Cómo? ¿Es algo la Biblia enseña? No, según la palabra de Dios, la Biblia enseña hombre y mujer, no más. Estos son los géneros, ¿verdad? Hombre y mujer, no más. Pero en los Estados Unidos dicen, no, hay 26 diferentes. Y tú puedes escoger qué quieres ser. No. Como cristiano yo tengo que pararme firme y decir no. Solo hay hombre y mujer, no más. Y ningún hombre puede dar a luz. La mujer es que da a luz, no al hombre. Pero en los Estados Unidos, por haber dicho esto, se enojan mucho. Hasta el gobierno quiere decir, no es pecado decir esto porque sí existe el hombre que puede dar a luz. Son locos, loquísimos son. ¿Cómo escuchamos nosotros a tantas mentiras? Bueno, busqué en la Biblia la palabra culpa. Y vi la palabra culpa en inglés, blame, ¿verdad? 24 veces. Blame, blameless, blamed, unblameable, etc., ¿verdad? En español, no sé, quizás es diferente, ¿verdad? Pero habla de ser culpable. Y yo he decidido en mi vida que yo no quiero ser culpable de pecado. Yo quiero pararme firme en las cosas de Dios. Y cuando yo veo en este mundo cosas en contra de Dios y la Biblia y la iglesia, yo voy a predicar, yo voy a redarguir y reprender y decir no. No aguanto la agenda del diablo y no acepto enseñanzas de él. Y yo voy a pararme firme. Yo soy un pastor, ¿verdad? Predicador de la palabra. Y la Biblia me enseña en 1 de Timoteo cómo debo andar yo. Dice en 1 de Timoteo 3:1, palabra verdadera es esta, si alguno apetece obispado, obra buena desea.
Ser obispo es ser pastor. Es menester que, y habla mucho, y no tengo tiempo de leer todo, pero dice, es menester que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, más y más y más. Irreprensible, ¿qué significa? Sin culpa. Yo quiero vivir mi vida en una forma que agradezco a mi Señor y no ando mal y que nadie puede echar la culpa a mí porque yo no ando mal, yo ando bien. Que la gente mira a mí y me dicen, tú eres un buen ejemplo de un cristiano y el mundo debe seguir a su ejemplo. Quiero ser un buen ejemplo. Amén. Irreprensible, sin culpa. Amén. Aún más dice ahí, hospedador, ¿verdad? Apto para enseñar, no dado a vino, más y más y más. Yo he conocido pastores que no son así. Son malos. No son hospedadores, ¿verdad? El otro día una familia me visitó. Y yo dije, pase adelante, venga, entre, queremos hablar contigo, venga con la familia y todo. Y yo les invité adentro de mi casa. Y la familia me dijo, wow, increíble. No creo que tú me has invitado dentro de tu casa para hablar conmigo. Y yo dije, bueno, la Biblia dice hospedador. Yo quería tener pues esto. Yo quiero ser simpático, quiero mostrar amor. Y es uno que me mira en YouTube y quería conocerme. Bueno, venga a conocerme. Yo quiero esto, ¿verdad? Quiero ser como la Biblia dice, sin culpa. Quiero ser un cristiano verdadero. Bueno, 2 de Corintios 6. Casi estoy terminado. 2 de Corintios 6, 1 al 10. Bueno, no me queda tiempo leer todo, pero ahí versículo 1 y 2 habla que hoy es el tiempo de salvación. Yo quiero decir, si tú no eres salvo, hay que aceptar a Cristo muy pronto. Es importante. Pero está hablando Pablo y dice, no dando ofensa alguna en ninguna cosa, porque el ministerio no sea vituperado. Pablo quería vivir su vida en una forma que él era sin culpa, irreprensible, ¿verdad? Pero muchos echaban la culpa contra él. Y aquí en el pasaje miramos que él aguantaba mucho. Muchos mintiendo de él, diciendo cosas que no fueran, echando la culpa a él cuando él era inocente. Pero mostrándonos aprobados en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, por pureza, por conocimiento, por longanimidad, por bondad, por el Espíritu Santo, por amor no fingido. Está hablando él. Mire, yo hice bien y todo esto pasó a mí. Yo padecía, ¿verdad? Yo sufrí mucho. Hasta otros mintiendo de mí. Y él no echó la culpa. Él no dijo, y la culpa es de ellos. No, él dijo, yo lo sufrí con paciencia. Para que todos pudieran ver mi ejemplo. Y yo quiero ser un buen ejemplo. Pero versículo 7, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de justicia, a la diestra y la siniestra, por honra y deshonra, por infamia y buena fama, por engañadores y sin embargo veraces. Él dice, mire, muchos mintiendo de mí, muchos dando malas palabras, echando culpa a mí, pero sin verdad. Una cosa, bueno, lo conté en inglés, entonces voy a contar en español. Muchos a través de los años, mientras que estoy predicando, ¿verdad? Muchos me han dicho, don Roberto, yo escuché de otros malas cosas de usted. Muchos me dijeron en YouTube, yo miré a uno que dice que es un predicador y él habló mal de ti. Yo era seguidor de él. Pero él empezó a hablar mal de usted y entonces yo pensé, ¿quién es Roberto Breaker? Y yo busqué a tus videos en YouTube y empecé a mirar y yo dije, wow, esto es en verdad un cristiano y él predica la verdad. Y yo acepté a Cristo por medio de tus videos y ahora te veo a usted en vez de aquel. Y yo digo, wow, ¿por qué? Porque estuve yo buen ejemplo de un cristiano verdadero. Y aunque que algunos querían echar la culpa a mí y llamarme malas cosas y acusaciones dieron de mí, ¿verdad? Malas
palabras y falsas acusaciones, ¿verdad? Ellos estaban pensando en su mente, yo voy a robar de Roberto los que miran a él para que me miren a mí. Ellos querían más, pues, personas, suscriptores, ¿verdad? Pero Dios hizo al revés. En vez de tener más seguidores ellos, los que siguieron a ellos dijeron, ¿por qué hablan mal? ¿Por qué mientan? ¿Y por qué hablan de este hombre? Y cuando miraban a mí, ahora me siguen a mí. Porque ellos miran quiénes son, en verdad, los buenos y quiénes son los malos. Los que me acusaron de cosas que no son de verdad son los mentirosos. Entonces ellos mostraron quiénes son en verdad. Falsos y no más. Bueno, vamos a terminar con Filipenses 2. Le cuento todo esto, ¿verdad? Porque es importante que seamos nosotros honestos y sin culpa. Andamos bien. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y sin disputas, para que seáis irreprensibles. En inglés, ¿sabes qué dice? Blameless, sin culpa. Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa. Bueno, ahí sí está, sin culpa. En medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. Así estamos, y así es mi mensaje. Nosotros vivimos en una nación torcida, perversa, corrupta. No solamente mi nación, tu nación está corrupta. Porque los malos, los luciferianos, los de las sociedades, mejor dicho, suciedades, secretos, han entrado en los gobiernos de todas las naciones y están trabajando para traer todo al anticristo y entregar la nación a él cuando llega. Y aquí estamos nosotros mirando la perversidad y la corrupción y todo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos andar bien y vivir sencillo, irreprensible y sin culpa. Debemos ser luces, porque estamos en tiempo de tinieblas y debemos ser la luz. Debemos andar bien, ser un buen testimonio de lo que un cristiano es, de en verdad lo que es un cristiano. ¿Y cómo hagamos? Versículo 16, manteniendo por delante la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Siempre llevando la palabra de Dios y diciendo al mundo, mire mundo, sabemos quién eres. Mundo, tú eres del diablo. Miramos tu plan, miramos tu agenda. Traer el reino del anticristo. Destruir todo, devorar todo. Y no estamos de acuerdo. Y no aceptamos tu agenda. Como cristianos verdaderos vamos a seguir la luz. Vamos a seguir la palabra de Dios y seguir enseñándolo, reprendiendo a los que están en contra de la verdad. Bueno, así es mi mensaje, ¿verdad? No más que decir, lo dije todo. ¿Quién es el culpable? El diablo y su gente. Y el diablo tiene mucha gente. Muchos que están trabajando en el mundo. Y no están haciendo todo mejor. Están destruyendo, quemando todo, como Nero quemó todo de Roma. Y ellos tienen el plan de echar la culpa a los cristianos, cuando no somos los culpables, somos los que queremos ayudar y decir, mire, la respuesta es Cristo. Venga a Él, porque Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu nación, Él puede cambiar todo el mundo. ¿Y sabes qué? Después de la tribulación, cuando viene Jesucristo, ¿verdad? Él viene a Armagedón y Él va a destruir al anticristo y Él va a poner su reino por 1000 años y Él va a cambiar todo el mundo hasta que todo está perfecto. Todo bien cuando viene Cristo. Entonces, solamente Cristo. Él es la respuesta a todo.
Gracias por ver mi video. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Y bueno, nos vemos ahí. Si tú eres cristiano, gloria a Dios. Si no, hay que aceptar a Cristo como tu Salvador. Dios te bendiga. Adiós.